¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Para aquellos que decían, fin de año no pasa nada. Cada fin de año un embole terrible, no pasa Hay que nada. buscar noticias por todos lados. Sí, uno tiene que andar inventando el primer niño que nació en la Navidad, el segundo niño, el primer año del 2000. No pasa absolutamente nada en este país. El mundo luego para, ¿verdad? Y parece mentira, venimos de 2 años que diciembre no descanso. El año pasado tuvimos ciertas cosas en diciembre muy importantes y todo enero también. Y este año, ni qué decir, arrancaba todo con el tema de la filtración de estos audios, la renuncia de González Daer al jurado en enjuiciamiento de magistrados, después su renuncia como senador que no corrió finalmente porque lo terminaron destituyendo en una situación inédita para nuestro país que con el tiempo vamos a definir si es histórica o no por las consecuencias que pueda tener el caso FIFA, que hoy también tiene a sus el primer veredicto, en realidad no todavía la condena, sí se ha declarado o han declarado culpable a Juan Ángel Naput de 3 de los 5 cargos, que vamos a hablar de eso al inicio del programa y otras cosas más, además de que ya comenzaron a circular ciertas informaciones y por lo menos ciertas intenciones de posible juicio político al fiscal general del Estado. Hablan de una posible expulsión del Partido Liberal a Carmelo Caballero. Hablan también, algunos dicen, pero ¿por qué juicio político no lo hacemos a todos ya de una vez? Así que vamos a tener A los ministros de la Corte. a los También ministros de la Corte, también, reactivaron al incluso ministro se de la Corte. deslizó lo del presidente de la República también Además. entre otras cuestiones. Así que vamos a tener un fin de año movido. Felipe, ¿cómo estás? Bien, Toto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Divertido. Sí, bien. Lindo Se puso lindo sobre el final, divertido, ¿eh? Sí. Cuando parecía que esto Navideño, Sí. flor de coco. el abrazo republicano, perdón, que parece que estaba, También. era inminente, Sí, se descompuso por el camino. se descompuso otra vez por el camino, ¿verdad? Sí, aparentemente hubieron alguien se quiso pasar de vivo, Mm. ya llamó a pedir algunas cosas, ¿verdad? Y ahí, Entonces dijeron, mira, papito, hay que hablar con el líder del Estamos movimiento. hasta no con- agosto. ¿eh? Claro. Estamos Ah. hasta agosto. O sea, no, Te estás Claro. adelantando un poco. el cuerpo está caliente como para que ya quieran, ¿verdad? Sí, parece que de quién apurar por lo Y en el Partido Liberal que Hay mucha todo ansiedad. parecía que era muy fácil, muy corriente y que todo iba, y que Carlos Mateo se suma y decía, bueno, ya estaba todo. La unidad. Dentro del mismo equipo, Del frenismo. o parecía al menos dentro del mismo equipo, hoy se están tirando con un armamento pesado. Pero no, Sí. en el Partido Liberal eso no extraña, francamente. Sí, aparte se Son más sabía que adversario, adversarios ¿verdad? entre ellos que con los con sus se adversarios. sabía también que la Por verdadera puja ahí estaba en el Senado. Obvio, ¿verdad? obvio. Es que por eso también quiero decir esto, ¿verdad? Por eso mucho se hizo énfasis en las internas coloradas, en realidad justamente por ese antecedente, lastimosamente, digamos, del Partido Liberal, porque sí es el que tiene más chances, por supuesto, de disputar. Y como si, alguna alternancia. como si más sorpresas necesitáramos un día como hoy, vino Mariana, Vine, una sí, sorpresa me encantó. absoluta porque habitualmente el puente ya aparece a esta altura del año. Bueno, No, vamos a hablar del estoy tema. intentando alcanzarte, Toto, Bueno, pero vamos a hablar del tema FIFA. Sí, no te cortes el micrófono. Vamos a hablar del tema FIFA hoy por esto que hace la condena. Y tenemos, yo digo que tenemos el placer, lo buscamos también a otro periodista, que para mí tiene un criterio muy bien formado también sobre la situación. Está de vacaciones, así que respetamos que esté de vacaciones, no lo regimos, feliz le de él, hubiéramos ¿verdad? tirado el pelo, pero él no estaba de vacaciones y para mí es uno de los tipos que más sabe sobre este tema y lo habla casi con una exposición catedrática cada vez que podemos hablar de esto. Juan Pablo Saracho, periodista del Grupo Nación. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Toto? ¿Qué tal? Un saludo a vos, a todo el equipo, a todos los que nos están viendo. Un verdadero gusto estar acá. Obviamente hubiera preferido también estar de vacaciones, pero Claro. a nosotros sí nos toca cubrir esto que se dio en el caso FIFA Gate, que finalmente se dio el veredicto después de 2 años y medio que se está llevando a cabo este proceso. Y Juan Ángel Naput, como habías dicho, fue declarado culpable de 3 de los 5 cargos que fue acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos. A ver, vamos a comenzar por el final y después vamos a hacer un poco de antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió hoy en el formalismo puro, digamos? No fue todavía condenado, todavía no se sabe la sentencia, sino fue declarado culpable. Es así, porque en Estados Unidos, en el proceso criminal, aparece un jurado, toma la decisión de la culpabilidad del acusado. Entonces aquí lo que hizo el jurado es decidir, ¿es culpable o no culpable, como ellos le dicen, el not guilty, el inocente, de los cargos por los cuales fue acusado? Juan Ángel Naput en este caso fue acusado de 5 cargos, 1 de asociación criminal y 2 cada uno de lavado de dinero y de fraude por medio electrónico. Y el jurado decidió que fue culpable tanto de asociación criminal como de los 2 cargos de fraude por medio electrónico, que eran los casos de la Copa América de Coimas y la Copa Libertadores. Y finalmente quedó libre de los 2 cargos de lavado de dinero. Ahora, como dijiste también,
no hay todavía una sentencia firme porque eso decide la jueza del caso. El jurado solamente dice culpable o inocente. Lo que se venía sosteniendo, o la defensa venía sosteniendo desde el principio, es no hay pruebas de que haya entrado un solo dólar al bolsillo, a la cuenta, ni si se llamara Honda, ni si se llamara otra marca de vehículos. Juan Ángel Naput no tocó un solo billete, esa prácticamente era la postura, pero con este veredicto se confirma que no pudieron definir que él haya tocado dinero efectivamente o recibido dinero, pero sí que haya participado del esquema. Es así, porque la cuestión con toda esta acusación es que también cada uno de estos cargos era por cuestión de conspiración, le llaman en Estados Unidos, que lo único que requiere es un acuerdo entre las partes. Entonces, yo ponerle en el caso que sea un dirigente, acuerdo contigo, el pedir coimas a un miembro un dueño de una empresa televisiva, y con eso después tengo la intención de cobrar la coima, pero nunca llego a cobrar. El hecho de no cobrar ese dinero no importa en ese caso, tanto de la asociación criminal como del fraude por medio electrónico, que se basa en el hecho de haber quitado dinero que podía haber llegado a la Conmebol. Entonces, ¿cuál es la teoría de la fiscalía? Un perjuicio, digamos, sería acá más o menos. Asimismo, un perjuicio a la Conmebol, que decían que esa plata que iría para las coimas en este caso, tendría que haber ido a las arcas de la Conmebol, y también por arreglar un contrato. Entonces se privó a la Conmebol de poder tener una libre competencia y así poder tener un contrato. Así, un contrato de mejor valor a valor de mercado. Y eso la Fiscalía insistió mucho con eso, especialmente durante su cierre, para decir, está causándose un daño dentro de la institución, se causó un daño a la Conmebol y él era responsable de cuidar los intereses de la Conmebol y no lo hizo. Pedro, después con Felipe y María. Juan Pablo, yo para entender un poco la estrategia de Juan Ángel y hacer una suerte de paralelismo, vos sabés que el capo, digamos, jamás se va a embarrar. O sea, siempre está el esbirro que hace el trabajo sucio y después aparece el otro como si nada. Lo vimos hoy, por ejemplo, en el caso de un senador que hoy fue destituido. Porque se dice que él no tocó plata, ¿entendés? Me imagino que él no habrá tocado plata, pero sí por ahí alguna persona de su confianza, no sé, yo no sé cuál es la cosa. Lo que quiero entender un poco, si es algo tan básico, entender y qué es lo que dice la estrategia de defensa de Juan Ángel Naput, hacia dónde orientó, porque tengo entendido que eran abogados incluso de importantes estudios de bufete de abogados de los Estados Unidos, o sea, todavía no logro cerrar, porque lo peor que puedes hacerle a la justicia de los Estados Unidos es mentirle. Y según, por lo menos del lado de Juan Ángel Naput, él nunca dijo siempre insistió con su inocencia. Hasta el último día, hasta estando en el juzgado de Nueva York, él siempre dijo, yo soy inocente, te cruzabas con él, hasta de repente, por eso, los mismos abogados decían, no tienen pruebas contra Juan Ángel, no tienen ninguna prueba de recibir dinero, de haber estado involucrado en todo el caso. Y yo creo, como vos en el caso que vos decís, yo creo que él, sinceramente, no iba a aceptar su culpabilidad y él insistió en su inocencia, diciendo, no hay suficientes pruebas, pero el juzgado no creyó esa historia, porque finalmente eso, por ejemplo, en su cierre final, el abogado de Naput presentó un caso diciendo que la fiscalía se basó en testigos no confiables y en datos que no eran completos. Entonces ellos decían, no me pueden condenar porque aquí estas personas, tanto Alejandro Bursaco, Luis Bedoya, eran todas personas que también estaban interesadas y que trabajaban por su interés, que supuestamente por eso declararan en contra de Juan Ángel Naput. Entonces su estrategia era, esta gente no es confiable, no es confiable, no se puede basar en su criterio y entonces se le tiene que declarar inocente porque la acusación está demasiado basada en lo que dijeron estas personas. Pero obviamente el jurado no creyó esa historia, creyó la historia que contó la fiscalía, creyó lo que desarrolló la fiscalía con sus pruebas, lo que desarrolló especialmente, yo creo que un caso muy importante de lo que desarrolló la fiscalía fue el hecho de decir cómo Juan Ángel Naput, estando en la Conmebol tanto tiempo, nunca denunció la corrupción, nunca cambió los contratos que estaban dentro, aunque se cambiaron, eso sí, pero en su momento, a los primeros años, no se cambiaron los contratos con estas empresas. Entonces, lo que ellos decían, si él no denunció y no cambió los contratos, era parte del sistema de corrupción que existía ahí adentro.
Y eso es por eso al ver los cargos que que le declararon culpable, se da a entender eso, que el jurado creyó que él fue parte del esquema, aunque no hayan habido pruebas de haber recibido dinero. Claro, pero al tenerlo como parte del esquema, uno ya puede seguir investigando cómo pudo haber recibido dinero en todo caso. Claro, ¿verdad? aparte la fiscalía no dijo que no recibió. Claro. Lo que no había era una prueba dentro de sus cuentas. No Claro. había transferencias Claro. irregulares, no había, como en otros casos que hicieron cuentas falsas, empresas fantasmas en Suiza, en el Caribe. En su caso no había, decían que él cobraba en efectivo, en Buenos Aires, y a través de eso, por eso no registraba ese flujo de dinero. Y esa era la creencia, por eso es muy probable que por esa razón no lo hayan condenado por lavado, no hayan declarado culpable por lavado de dinero. Entonces, la estrategia hasta ahora, la defensa de Naput, sigue siendo insistir por su inocencia, porque van a presentar recursos de apelación seguramente sobre este caso. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa, después tengo una pregunta de Felipe y también de Mariana. Sí, tranquila Mariana. Ataja tus caballos, Mariana. Ya venimos. Vamos a la pausa y bueno. Bien, quiero agradecer a la gente de Lumo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, así como lo hacemos desde hace muchísimo tiempo. Así que muchas gracias, Lumo, por estar con nosotros. Felipe, por favor. Sí, Toto, para Juan Pablo. Juan Pablo, ¿en qué momento se da la decisión de los Estados Unidos o la justicia americana de investigar, digamos, el caso? ¿Por qué? Sobre todo, porque hay mucha información al respecto de eso. Dicen que porque le quitaron el mundial, no sé qué, una cantidad de cosas se hizo al respecto de eso, ¿verdad? ¿Cómo inició el proceso? Y en el juicio finalmente siempre estuvo en la duda, porque nunca te dicen ellos cuándo Claro. empiezan su investigación, siempre eso es secreto, pero uno de los agentes que estuvo en la investigación dijo en el juicio que empezó en diciembre del 2010, el mismo mes que Estados Unidos perdió el ser sede del Mundial del 2022 contra Qatar. Ajá. Y hay que recordar también que Bill Clinton era el jefe más o menos jefe de campaña, delegación digamos. de la campaña de Estados Unidos, y tenía un poder político muy fuerte. Y a través de eso inició la investigación coincidentemente ese mismo mes. Y a través de eso empezaron a buscar por qué dónde está el vínculo con Estados Unidos. El primer vínculo es la evasión de impuestos. Le agarraron a una persona que era un estadounidense, Chuck Blazer. Él empezó a acusar a otras personas, empezó a colaborar con el gobierno. Y después ya usaban la razón que todo el dinero de coimas pasaba por bancos estadounidenses. Claro. Se realizaron reuniones en Estados Unidos y la fiscalía siempre resaltaba eso. Por ejemplo, que se hizo una reunión de la Copa América Centenario en Miami. Entonces, para justificar, sí, pasa en Estados Unidos, Claro, o, tenemos jurisprudencia, digamos. claro, o se pasa a un banco de corresponsalía en Nueva York. Y hasta la fiscalía decía que cualquier transferencia de banco correspondía a la jurisdicción porque las líneas de cable pasaban por las aguas del río que corresponden a la zona del juzgado. Eso está establecido en el juicio. La fiscalía dijo, por eso estamos acá. Y hasta eso usaron para justificar el por qué están haciendo ese La juicio. jurisdicción, ¿verdad? Jurisdicción. Sí. Y ellos, definir. para Estados Unidos es importante también, porque es una cuestión de, estamos tumbando a la organización una de las más reconocidas del mundo. Hay que decir también que esa elección de Qatar también tiene muchísimo Cuestionamientos. cuestionamiento Sí. alrededor, ¿verdad? Claro, y ahí también surgieron dentro de esta investigación varios casos de supuestas coimas por parte de Qatar, que fueron canalizadas a través de otros medios, y no se llegaron a investigar porque posiblemente no hayan pasado por bancos estadounidenses. Entonces, por eso no llegan a la conexión con Qatar, eso ya va por otro lado. Y de paso, lo que aprovecharon es, ya que Qatar fue un momento corrupto, fue una sede que no debía haber sido y que dejaron a Estados Unidos de lado, aprovecharon la Todo situación. coincidió, digamos. Y coincidió, y aparte empezaron a buscar razones por qué estaban haciendo ahí en ese país. Investigaron. A pesar de no ser parte de Conmebol, de no ser parte, en este caso, que son los 3 dirigentes acusados. Mariana. Juan Pablo, ¿cuál podría ser la consecuencia, digamos, para la organización, en este caso, bueno, Conmebol, o el rebote incluso para la FIFA? Porque si bien es un proceso, hay una persona que es culpable, no se puede sospechar de todos, etcétera. No obstante, da a luz, yo diría, el manejo. O sea, no creo que Juan Ángel Naput haya sido el único iluminado que encontró el camino, digamos, para vulnerar seguramente los controles y realizar los actos criminales de los cuales es acusado.
¿qué consecuencias vos crees que podría tener? ¿Se puede establecer algún tipo de, no sé, contraloría? Porque también se habla mucho de ese superpoder de la FIFA, digamos, de Conmebol, de ese que está fuera de control del Estado incluso, ¿verdad? Entonces no sé si puede traer realmente alguna consecuencia a futuro para su funcionamiento. Y a nivel país no sabría si a nivel gobierno podría traer, porque cualquier intromisión del gobierno dentro del fútbol la FIFA te suspende a la asociación directamente. Lo que sí Superestado. es dentro de cada asociación se tiene que dar ese cambio. En la misma Conmebol se empezaron a dar cambios. En la misma época de Naput se empezaron a aplicar auditorías, se empezaron a cambiar la forma. Por ejemplo, ahora la Conmebol hace licitaciones de sus diferentes servicios que necesita, porque ya se dan cuenta que no pueden mantener todas escondidas, porque eso repercute en su credibilidad. Claro. Y después ahí, ¿a quién le afecta? A los auspiciantes, que Claro. ¿quién va a querer auspiciar un torneo Está manchado por corrupción. manchado con una federación manchada por corrupción? Y este caso le obliga tanto a la Conmebol y eventualmente podría también llegar a la APF a obligarles a transparentar. Les obliga a mostrar que realmente no son corruptos, como vos decís, que no todos son corruptos, que no todos estuvieron involucrados. O Porque hacer cambios, ¿verdad? Claro, y hacer cambios para que esto o que no se dé en el futuro. Porque también si vos mantenés la misma estructura, si mantenés el mismo sistema, Claro, das una señal de que en realidad... claro, que no te importa, Exacto. o también que le permitís a que alguien que sí quiera hacerse, que sí quiera mantener este esquema, que continúe. Entonces se tiene que dar cambios, porque la misma existencia de la Confederación depende de estos cambios, porque nadie más, ¿quién va a querer Claro. juntarse con ellos? Bueno, el efecto dominó. Ahora, y hablando de ese efecto, ¿cuál es la situación? Y ya que más o menos se está definiendo la situación de Naput, a pesar que la defensa va a apelar, en fin. Está el otro protagonista que está acá, Nicolás Leos, que también está, digamos, defendiéndose con su cuestión de edad y salud para no ser extraditado. ¿Qué le podía tocar a él? Y a él es muy difícil saber, porque es casi imposible saber si es que va a llegar a ir o no. Entonces depende mucho de eso, porque en el caso de Leos también hay muchas más pruebas en su contra en ese juicio. En ese juicio ellos tienen transferencias bancarias que fueron de las cuentas de Conmebol a sus cuentas personales. Hay un mayor... Como que él pero- fue Está más documentado. Claro, más documentado su involucramiento en todo el caso de las coimas. Hasta declaraciones de los mismos protagonistas también, que le exigió coimas, que a través de él inició todo el proceso. Pero todo eso no importa, porque posiblemente nunca va a salir de Paraguay. Uno, porque están en el proceso de apelación con sus abogados, que insisten que la asociación criminal no es un delito acá en Paraguay. Entonces, por eso es que apelan que, ya que no es un delito, no pueden extraditarlo a Estados Unidos. Y también una cuestión de edad. Leo tiene problemas de salud, hace años ya no puede viajar. Entonces la misma justicia declaró que tenía que hacerse una junta médica para poder revisar si es que esta persona estaba en condiciones de viajar. Entonces no importa lo que pase en Estados Unidos, si finalmente nunca va a llegar a sale. salir de acá, probablemente simplemente termine en prisión domiciliaria en su casa, como está ahora mismo. A mucha gente le sorprendía el inicio de esta investigación, que ya nos decía por qué hay jurisdicción de la justicia norteamericana en la situación. Desde el momento que $1 se movió dentro del sistema financiero norteamericano en el marco de esta situación, ya fue suficiente para que el resto pueda ir cayendo. A mucha gente también le llama la atención por qué Europa no está teniendo el conflicto, sí, alguna de las cabezas, Sí. ¿verdad?, dentro de esta situación, pero tampoco fueron juzgados, digamos, fue más una cuestión de tribunales de ética. Pero hay un punto que es fundamental dentro de esto, porque es Conmebol la institución que está más afectada dentro de este esquema de corrupción interna, en donde la legislación paraguaya va a tener que cambiar, porque este tipo de negocios se pueden dar todavía en nuestro país sin ser juzgados ellos, porque Sí. para nosotros no existe el soborno privado. Claro, y ahí, según la interpretación de la Fiscalía, ¿por qué sí se daba el caso de la extradición? Porque se equivalía a otro tipo de delitos acá, que era la lesión de confianza. En este caso yo no voy a meterme mucho porque no Claro. tengo mucho conocimiento, simplemente fue alguna de las cosas que leí. Pero la asociación criminal, es cierto, el soborno es un delito solamente con funcionarios públicos. No hay el delito directamente Claro. establecido, estipulado, tipificado del soborno privado en Paraguay. Entonces, entre empresas privadas, las coimas, al menos que se demuestre que se causó un daño a la empresa, que con intención se dañó a la empresa cobrando esas coimas, no hay.
Entonces podría verse eventualmente si se da este cambio y se aplican estas leyes que sí están vigentes en Estados Unidos o en otros países sobre el soborno privado. Y después fue una llamada de alerta que ese dinero de Leos y hasta el dinero, si es que lo cobró como mencionan o tratan de mencionar que lo cobró en efectivo y vino por tierra Sí, hasta en el Paraguay, caso- por eso la conexión con el chofer y el En el asistente. caso de Naput, sí. En el Claro. caso de Naput, tuvo que haber ingresado al sistema financiero local. Ah, sí, claro. Totalmente. O Totalmente. sea, esa plata se paseó dentro de nuestro país. Sí, no, en algún lado tiene que Claro, haber independientemente que digamos, sí, es soborno Mira privado, que, no, mira no es que penado acá. Seprelat es muy Tributación, diligente para Secretaría de llamarte Lavado. cuando sobrepasas un poquito Claro, tu... esa plata se movió dentro de Paraguay. Entró Y en es más, efectivo. claro, Entró en efectivo. y si entró en efectivo, pero se movió a nivel de transferencia también. Claro, dicen que en algún Sí, momento es de mucha- claro. un Por volumen una inversión, importante. ¿verdad? en banco, inversiones. Claro. Siempre Volumen llamó la importante. atención algunas inversiones de Nicolás León en el país también. ¿Verdad? O sea, se movió dentro de nuestro sistema local. Totalmente. Y en algunos bancos de plaza, que después de que explotó toda esta situación, se negaron a seguir recibiendo dinero, pero hay otro banco que siguió recibiendo. Así mismo. O sea, acá se movió esa plata. ¿Verdad, Felipe? Está siendo Infantino lo suficientemente, digamos, pulcro con su administración. En el sentido que parece que el fútbol cambia muy poco, digamos, de autoridad. Siempre tiene una autoridad que tiene así 50 años en el cargo. Y parece que Infantino hizo algunos intentos de la FIFA, pero no sé si alcanzó o va a alcanzar. ¿Qué te Y parece? hasta ahora se están dando algunos cambios. Dicen mucha gente que Infantino sigue muy vinculado con estas personas Por eso. que están relacionadas a la corrupción. Pero también el tema también es FIFA es una organización muy grande. Cuesta mucho hacer cambios porque también son muchos países los que toman las decisiones. Entonces a muchos dirigentes, no sé en el caso de Infantino, pero muchos dirigentes siguen estando metidos en ciertos negocios, entonces no les conviene necesariamente hacer esos cambios. En el caso de Infantino le critican mucho eso, que no está haciendo cambios suficientemente drásticos como Ajá. para cambios que verdaderamente hagan una diferencia, que cambios que exijan la transparencia en la FIFA, porque todo es boca para afuera. Dicen que son transparentes, que cumplen todo, pero finalmente no En se los ve en procesos. hechos. No se ve en hechos. Entonces, el caso Infantino se empezó a decir que habían cuestiones de comité de ética, después hasta hubo algunos escándalos por algunas personas que fueron expulsadas de la FIFA, funcionarios que están investigando casos de corrupción. Entonces, hasta ahora la FIFA da algunas muestras de cambios, pero tampoco es algo tampoco es que está cambiando radicalmente su dirección ahora mismo. No. Mariana. Volviendo al caso Naput puntualmente, ¿cuáles fueron los elementos que sopesó, digamos, el jurado? Si se explicó en qué se basaron, qué tomaron como contundente para declarar la culpabilidad, cuáles de las posturas de la fiscalía y cuál es la expectativa ahora de Naput en cuanto justamente a la defensa que van a plantear, la apelación, cuál es su situación jurídica, tiene que ir ya a la cárcel federal, o sea, estar recluido mientras Está espera preso la ya en este momento. por eso, o sea, mientras espera la condena o hay alguna forma de que salga antes, o sea, ¿cuál es la situación jurídica y las posibilidades que tiene? Y el jurado, al dar su veredicto, nunca dice por qué. Simplemente dice sí o no, es culpable o no, pero al ver la acusación de la fiscalía, que es lo que se basan, Claro. lo de Naput es haber estado en la Conmebol, no haber denunciado, haber estado junto a los dirigentes que sí estuvieron, que sí se demostró que cobraron coimas a través de las diferentes transacciones bancarias, y también las declaraciones de los testigos de Alejandro Bursaco, de Luis Bedoya, el presidente de la Federación Colombiana, que lo involucraban directamente a Naput en estos viendo cómo serían interpretó el esos jurado, los decía que no podía no ser parte. Por eso, a pesar de no tener ese flujo de dinero, decidieron que él sí era parte de la conspiración, él sí era parte de la intención de defraudar a la Conmebol. En el caso, como vos decís, ahora mismo él está en la cárcel porque la jueza dijo que podía correr peligro de fuga hasta su sentencia. Cada uno de los 3 cargos tiene una expectativa máxima de pena de hasta 20 años y son acumulativos. Cada uno se juzga de manera independiente, en total podrían ser 60. Lo más probable es que no se dé la La pena máxima. máxima, sean penas menores, pero cada una será juzgada. Podrían ser 5 años, podrían ser 10 años cada una, eso habrá que ver. Los abogados de Naput ya presentaron por su parte un recurso de absolución a la jueza diciendo que el jurado no tenía pruebas suficientes para poder dar una condena, pero según había dicho la jueza, había adelantado que seguramente rechazaría ese pedido, y aparte tienen un pedido de apelación, que según lo que yo tuve conocimiento en Estados Unidos, hablando con los abogados, hablando con las personas involucradas, ellos tienen documentos en que basarse, tienen razones por las cuales decir que
no hay razón por la cual se tendría que haber declarado culpable y que no es de suficiente confianza la evidencia que se consiguió en el caso. Ahora, él está preso hasta el momento de la sentencia va a definir si él o continúa preso o tiene una multa y hasta el número. Si él llega a apelar esta situación, si él llega a apelar, él tiene que continuar preso durante todo el proceso de apelación también. Es así, tiene que continuar y habrá que ver si la jueza le da el recurso de la prisión domiciliaria. Porque hasta sería ahora, la apelación de la condena, porque Claro. está la apelación de la decisión del jurado y Sí. la de la condena. Y no, en la de la condena específicamente, por eso la del jurado se tendría que resolver más rápidamente. La de la apelación sería un poco más larga y esa sí tendría que siempre está preso durante ese, siempre está en reclusión durante ese proceso y ahí sí habrá que ver si es que se mantiene en reclusión o en la cárcel o se le da la posibilidad de la prisión domiciliaria a través de algún tipo de fianza o de alguna cuestión ya más allá de eso. Porque como había dicho, la jueza dijo que existía el peligro de fuga. Y habrá que ver si mantiene ese criterio después de la sentencia. ¿Se menciona alguna cifra, Juan Pablo, de perjuicio, digamos, cuánto perjudicó a la Y Conmebol? cada uno de los, en un momento la fiscalía mostró una tabla, en realidad dijo montos, y según la fiscalía el monto de perjuicio el monto de coimas cobrado o a cobrar a futuro por Exactamente, sí. parte de Juan Ángel Laput era de 10,5 millones de dólares. El mismo monto que puso prácticamente el mismo monto que puso como fianza, Sí, que era 20 en realidad. Que era 20. 20, esa es la mitad sería. el 50%. Sí. Bueno, el primer paraguayo que fue vicepresidente de la FIFA, probablemente a raíz de esa situación va a pasar la Navidad en prisión. Sí. Sí, porque ya es inminente, esto ya no se Sí. va a tratar hasta el martes, él indefectiblemente va a estar preso. Gracias, Juan Pablo, es muy amable. Gracias, Tenés Juanín. tu programa a las 20 en un canal de la competencia que no vamos a nombrar porque queremos que se Y queden sí. la gente acá viendo noticiero en el Y canal. sí. Gracias, Juan Pablo, es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer un corte y a la vuelta tenemos otro tema que vamos a tratar aquí en Sin Vueltas. Bueno, ya estamos volviendo, ya pasando el tema del FIFA Gay también, que era el tema de hoy. Tenemos ya a invitados en piso y donde vamos a hablar, muchachos, de la cirugía bariátrica, ¿sí? Y de esta opción que también está dentro del sistema de salud y queremos saber cómo se compone de alguna forma. Está la doctora Elizabeth Balinotti con nosotros, jefa de endocrinología del IPS. Doctora, ¿cómo está? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Llegaste antes de la lluvia, doctora, ¿verdad? Sí, antes. Y ahora parece que se largó con todo. Bueno, llegaste, viniste como pudiste, no sé cómo te va a ir. Vamos a ver si te conseguimos una canoa Algo así. de ida. Está con nosotros también José Verdejo, es el apellido, ¿verdad? Verdejo. Del Hospital Nacional. Del Hospital Nacional. Muy buenas tardes para todos y para toda la audiencia. Y gracias por la invitación. ¿De qué se trata la cirugía bariátrica? Bueno. ¿Y por qué el IPS, digamos, lo puede hacer? La cirugía bariátrica es una cirugía que sirve para, originalmente para los pacientes obesos, para perder peso, ¿verdad? Es una herramienta en el tratamiento de la obesidad. El Instituto de Previsión Social tiene un programa que se llama Programa de Atención Integral a la Obesidad, donde en realidad es un equipo multidisciplinario formado por nosotros los endocrinólogos, por los psicólogos, las nutricionistas y los cirujanos finalmente. Entonces los pacientes pasan por un, digamos, circuito de atención y no precisamente todos los pacientes que entran al circuito van a terminar en cirugía bariátrica, solamente algunos seleccionados que cumplan los requisitos. En la Argentina se desató un debate hace como 5 o 6 años atrás, Sí. en donde se mencionaba que la cirugía bariátrica era una cuestión estética y no una cuestión que iba con la salud, por eso había una discusión sobre la cobertura del sistema social a este tipo de cirugías. Al poder hacerlo IPS, ya está por descartado que se toma como una cuestión estética y se toma netamente como un tratamiento de salud. Totalmente. La obesidad es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica, necesita tratamiento constante y la mejor herramienta que tenemos a mano en este momento para la obesidad es la cirugía bariátrica. Es la única, digamos, el único tratamiento que asegura la pérdida de al menos la mitad del sobrepeso y su mantenimiento a través de más de 5 años, ¿verdad? Porque como te digo, la cirugía, la obesidad, el paciente obeso no es que no puede bajar de peso, puede bajar de peso, el problema es que no puede mantener esa pérdida de peso a lo largo del tiempo. Y la obesidad es una enfermedad que predispone a todas las otras enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, las alteraciones articulares, varios tipos de cánceres. Entonces, para nosotros es sumamente importante hacer visible la obesidad como una enfermedad crónica que realmente lo es.
Pues en nuestro sistema de salud, ¿cómo llega el paciente, digamos, a esta situación que finalmente deriva a una operación? ¿Cuál es el proceso para que se pueda definir a qué paciente se va a llevar a este tipo de cirugía? Bueno, estos pacientes, así como lo bien dicho la doctora, realmente es una enfermedad en la cual el paciente hoy tuvimos la posibilidad de armar un equipo. Esto se arma un equipo, idealmente no depende absolutamente de una persona, como dijo la doctora, está formado por un grupo en la cual el paciente consulta, en la primera consulta va directamente a ver al cirujano, en el cual generalmente le hace el ofrecimiento de los tipos de cirugías realmente que hoy que están dadas generalmente y aceptadas generalmente como tratamiento de la obesidad. Como vos dijiste, a veces no es solamente bajar de peso, estar sin eco. Hoy en día es un tratamiento porque se habla de una enfermedad metabólica. O sea, hoy lo que se está tratando es la enfermedad metabólica que dijo la doctora, tanto la presión como generalmente la diabetes. El paciente hace su primera consulta, se le hace una explicación, digamos, de lo que consiste la cirugía bariátrica, en qué es lo que le podemos ofrecer al paciente, que son dos alternativas, y después estos pacientes, una vez que se les pide todos los estudios, esto pasa a la parte psicológica, porque tiene mucho que ver también la parte psicológica con profesionales licenciados que hacen psicología y la parte de nutrición, justamente como dice la doctora. Entonces, esos son los tres pasos que uno tiene que hacer realmente para poder ingresar dentro de ese programa y poder realmente al final llegar a lo que es la cirugía. Felipe, después Sí, exacto. Para la doctora, hay como variantes, por lo menos uno ve de afuera sin entender mucho, dice como variantes, lo tienen que ver con intervenciones para el tema de la reducción de peso y los pros y los contras de cada uno, si nos puedes mencionar. Sí, tenemos, o sea que existen varios tipos, pero lo que habitualmente en Paraguay se hace, yo no soy cirujana, ¿verdad? Pero Sí. la gastrectomía vertical, que le llamamos manga gástrica, y el bypass gástrico. La gastrectomía vertical es un procedimiento que produce una restricción de volumen, es decir, el paciente puede comer hasta 150 gramos más o menos cada vez que come, entonces el efecto es restrictivo. El bypass produce un efecto mal absortivo y restrictivo, es decir, es doble su efecto. En ese caso, a veces tiene mejor, digamos, resultado en lo que corresponde a la pérdida de peso y al mantenimiento de la pérdida de peso a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero hay que entender también, y para mí es muy importante el concepto de que estas son herramientas para el tratamiento de la obesidad. La obesidad debe tratarse siempre multidisciplinariamente para que pueda dar resultados. ¿Cuáles son las desventajas de la manga? Que hay un porcentaje X donde hay una reganancia de peso que puede ser importante, ¿verdad? También con el bypass, pero no tanto. Y por otro lado, su beneficio, digamos, es que como no tiene mala absorción, la suplementación con vitaminas y minerales no es demasiado intensa. Pero con el bypass gástrico hay que hacer la salvedad siempre de que el paciente debe tener una suplementación con multivitaminas, con calcio, hierro, vitamina D, se debe aplicar complejo B también, y eso debe ser a lo largo de la vida. Es decir, hay que explicarle al paciente y el paciente debe entender profundamente que eso es una responsabilidad que va a tener a lo largo de su vida. Mariana. Sí, para el doctor, ¿cuál es la situación, digamos, en Paraguay? Acceden muchos pacientes, se están animando más, todavía los números son menos de lo esperado, han superado lo esperado, y hacia dónde vamos. Es decir, ¿está ya socializado lo suficiente? ¿La gente tiene miedo o en realidad se anima más? ¿Cómo está eso? Y bueno, nosotros realmente tuvimos la suerte de presentar un proyecto dentro de lo que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Como Hospital Nacional que somos, y largamos este proyecto, fue aceptado y nos dio esa ayuda en la cual comenzamos muy de a poco, realmente fue muy de a poco, como algo de decir, ir preparando el camino para después... Piloto. Exactamente, porque no es fácil a la gente, y esto lo que nosotros así como hospital es dedicado más a la gente de escasos recursos, Exacto. lógicamente, porque ustedes sabrán que esto tiene un costo en la parte, digamos, privada, pero esto fue lo que fue llevando a la gente de a poquito a acercarse, ¿verdad? A hacer programas, a hacer realmente pequeñas manifestaciones en las cuales realmente traíamos a gente conocida, y eso fue, aunque uno creas, una rueda que fue cada vez más hasta llegar hasta ahora, animarse, que prácticamente nos falta todo turno, o sea, para poder atender a la cantidad de gente que consulta, se interesa
le interesa ver qué hay de nuevo, porque como ustedes saben por los medios se ve todo, ¿verdad? Entonces ve una persona que era obesa, después le ve con una persona que bajó 60 kilos y dice, bueno, esto es algo... Funciona. Funciona. Pero como dijo la doctora, Hay que sostener. Hay que sostener. Eso que decía la reganancia, ¿verdad? Exactamente. Como dijo la doctora, la reganancia es importante. Por eso que es muy complejo este tema, no decir yo le opero a un paciente y le dejo. Fácil es para mí, a lo mejor operarle, dejarle. Pero meterle en la cabeza al paciente, el nuestro sobre todo, de acostumbrarle a comer, a saber qué tipo de comida comer, es muy difícil. Perdón, Felipe. Es toda una reeducación. Sí. Si no, estoy acá esperando. No, es toda una reeducación. Cuando hace hay que aguantarse. No, y bueno, hacerlo en la próxima cuando te toque. Así A la doctora, Sí. estamos hablando de varios sistemas, ¿no? De la cirugía, la manga, en fin. Obviamente el resultado es la pérdida de peso. Pero tengo entendido que muchos de estos tratamientos también se utilizan para preparar al paciente para una operación, para otro. O sea, el uso es mucho más amplio, ¿no? Realmente sí. Quisiera hacer hincapié sobre el efecto que tiene sobre la diabetes, ¿verdad? Exacto. Existe el concepto de reversión, digamos, de la diabetes que pueda remitir, digamos. Entonces, tenemos que la cirugía bariátrica es uno de los pocos sistemas por el cual un paciente con diabetes puede volver a la normalidad. Es decir, por eso una cirugía metabólica. No utilizamos los endocrinólogos y se nos ponen los pelos de punta cuando decimos curación, pero en realidad es que vuelve, digamos, el metabolismo a la normalidad. Hay que decir que más o menos el 80% de los pacientes con diabetes que son sometidos a la cirugía bariátrica pueden revertir su diabetes, pero hay un 35% que a lo largo de los siguientes 5 a 10 años pueden volver a tener diabetes. Lo que hay que entender que siempre es beneficioso con lo que tenga que ver con el metabolismo, porque no solamente se puede controlar mejor el metabolismo de los hidratos de carbono, se controla la presión, los lípidos, en fin, realmente su efecto abarca todo el cuerpo y disminuye las complicaciones a largo plazo. Entonces, es realmente un procedimiento muy costo efectivo, pero hay que decir que existen pacientes a los cuales está indicado y a los cuales no está indicado, es decir, un índice mayor a 35, un índice de masa mayor a 35, con comorbilidades o mayor a 40, sin comorbilidades, o sea, pacientes bastante obesos. Puedo usar dos ejemplos, pero sé que con la seriedad que lo vamos a hacer la gente no se va a ofender. Uno dice generalmente, tengo el alma de gordito, de gordita, mi problema está en la cabeza porque veo y quiero, y la cuestión es la siguiente, me hacen la cirugía, achico el estómago, hago el bypass, el término que le quiera encontrar a la gente, pero en mi cabeza quiero seguir comiendo todo y a veces cometo el error y sigo comiendo. ¿Cuáles son los riesgos de un paciente que no entienda en realidad lo que se hizo a cabalidad y que no puede seguir comiendo como antes, no por una cuestión solamente de espacio en el estómago, de ganas, sino que eso finalmente lo puede dañar, ¿verdad? Sí, hay que entender que la obesidad es una enfermedad neuroendocrina, donde lo que hay es una alteración de las hormonas orexígenas, y las que producen hambre y las que producen saciedad. Entonces hay un desequilibrio, ¿verdad? Entonces el paciente que es obeso tiene más hambre que las personas que no son obesas, ¿verdad? Entonces la obesidad no es una enfermedad del alma ni de la voluntad, es una enfermedad neuroendocrina. Entonces el paciente tiene que tener otro tipo de soporte, ¿verdad? Por eso los psicólogos conductuales para nosotros son la herramienta más fundamental. Entre paréntesis, doctora, disculpe la interrupción, Sí. es también muy interesante porque a veces uno juzga y dice, bueno, porque no tiene la voluntad, no baja, y la persona misma siente que en realidad es una cuestión de decisión y se frustra cuando con acompañamiento, como usted decía, psicológico y por supuesto Sí. en la parte neurológica o endocrinóloga va a poder hacerlo, ¿no? Así mismo. ¿Cuánto cuesta una operación como esta en el ámbito privado, digamos? Y en el ámbito privado estamos hablando allá en promedio casi 10.000 a 12.000 dólares, en promedio. Wow. En promedio. ¿Y cuánto venimos haciendo nosotros en el sistema público de esta, en el año, por ejemplo? Y bueno, y nosotros en el hospital prácticamente al paciente le sale casi gratis. ¿Cuántas venimos haciendo en el año? ¿Cuántas cirugías se hacen? cirugía. Este año nosotros tenemos dentro del programa que iniciamos es de manga gástrica, y tenemos 50 pacientes aproximadamente operados en 2 años que empezamos. También hicimos bypass, pero ese es
es una cuestión, pero lo que el programa realmente nos dio como ministerio y eso como manga gástrica, tenemos 50 hasta ahora operados. $500,000. ¿Y en el IPS tienen números Mucho más de 200 pacientes ya tenemos operados, porque hace más de 5 años que tenemos que están haciendo? Están- que tenemos el programa, y lo que pasa es que Dos hay palitos, demasiado paciente para operarse, pero no hay tanto espacio, digamos, que no es que podemos operar demasiados pacientes a la semana tampoco. Lo que quería contar, generalmente la cirugía bariátrica lo que hace es el costo, en lo cual generalmente se utilizan muchas, lo que son las suturas mecánicas, porque Claro. todas estas cirugías se hacen a cielo cerrado, o sea, dentro de la panza, digamos, por decirle, del paciente no se abre, entonces es mucha tecnología y muchas suturas donde uno prácticamente corta y sellan, entonces eso hace que realmente que el costo, y eso fue absorbido realmente por el ministerio donde nosotros conseguimos, que es lo que es caro, porque una sutura en un paciente son casi prácticamente 15 millones, así solamente las suturas que se usan para ese tipo de cirugía, aparte de todo lo demás, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ese es más o menos el costo así, y lo que es privado y lo que es en el hospital, prácticamente el paciente compra algunas cosas, ¿verdad? Que es para completar, pero prácticamente le sale cero, o sea. Vamos a hacer la tercera pausa del programa y ya volvemos. Somos noticias, somos debate, somos deporte, somos tu compañero de todos los días. Porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos en las tardes con las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Esto es Santa Teresa y Aviadores. Aviadores. Frente al Sheraton. Esto es aviadores, de hecho. Bueno, voy a casa, dejo el auto y traigo la canoa. Y buscar la Los claro. acuáticos, Porque tengo y que ahí ir a- cerca es el tema. Pues ahí tenemos que irnos. Ahí Ahí tenemos que ir a las 9. Y Ahí estamos vamos viendo, en canoa, no sé. Vamos a estar Vos viendo el sabés, noticiero para ver cuándo enfrente- baja, ¿verdad? Enfrente La hay moto un acuática. gran terreno que ya está todo vallado y ahí va a haber un hotel 5 estrellas que se va a instalar. Está bien. Cuando se construya eso, entonces vos pagas 500.000 la noche, pero tenés este panorama. Claro, en la esquina lindo. se va a poner el Hilton. Claro, en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos hoteles de alto lujo que te pongas. Sí, Mira, ¿qué te tenés parece? ese paisaje. Aquí está un poco de deporte. Mucho más natural. Para cruzar la calle van a tener que poner, en vez de Claro. paso de cero, van a tener que poner salvavidas. Entonces, Total. vamos a pasar Una nada. aventura extrema van a pasar. Bueno, Mariana, por favor. Para la doctora, hoy en día es bastante, bueno, hay como no sé, un fanatismo, una cuestión exagerada también por la cuestión estética. Esto puede ir para, o sea, solamente está indicado para personas con mucho sobrepeso o pueden realmente someterse a ella, por ejemplo, en el ámbito privado, las personas que digan, no, yo quiero bajar esto, no quiero hacer dieta, O decidí yo no quiero subir nunca, por o ejemplo. no quiero subir nunca, exactamente, que sucede mucho sobre todo con las mujeres. Yo conozco el caso, digamos, de algunas, pero ¿cómo se da la recomendación en ese sentido? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros nos basamos en medicina basada en evidencia. Existen sociedades internacionales de cirugía bariátrica, ¿verdad?, que hablan de cuáles son los criterios de elegibilidad de los pacientes, ¿verdad? Y tenemos un índice de masa mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Se calcula el índice de masa, el peso dividido la talla al cuadrado, ¿verdad? Entonces, La talla vendría a ser la altura en este caso. La altura, La sí. altura. Si el paciente tiene 35 y tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, alteraciones articulares, entonces tiene indicación de cirugía bariátrica. Un paciente con un índice mayor de 40 tiene indicación de cirugía bariátrica. Es una obesidad muy grave. Para los pacientes que tienen menos de 35, es decir, entre 30 y 35, se está haciendo cada vez más laxa, digamos, la indicación, pero tendrían que tener alguna patología, como por ejemplo la diabetes, con mal control. Doctora, con respecto a los distintos sistemas, estamos hablando de manga. La manga no es permanente. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar y específicamente para qué se utiliza? No, la manga es permanente. Permanente. Es permanente. O es sea, una- vos después la manga puedes tener 20 años. la cuerpo. manga es una gastrectomía. Acá el doctor No, le va a explicar. A ver, doctor. no, la otra. Vos estás hablando Me de, estoy confundiendo. Del de los cinturón. anillos, El del cinturón, cinturón. exactamente, el Yo diría, cinturón, sí. eso sí es otra cosa. Claro. Eso Es- sí es- es relativo al peso del bajo y después se puede retirar. O sea, inclusive algunos son
ajustable, o sea, uno lo va ajustando de acuerdo. Ajustando. Pero ¿para qué se utiliza si es uno... No, pero es una forma, está dentro de lo que es en el tratamiento, como el balón intragástrico, son todos métodos en los cuales se hace para la disminución del peso. Ahora, no se mantiene. Vamos a aplicar relativamente cada uno. Ok. ¿El bypass qué sería? ¿Es un salto que tiene el estómago? ¿Cómo es? El bypass se deja un pequeño reservorio de estómago, o sea, de lo que era un 100% queda un 5%. ¿Se corta el resto? Se corta el resto, el estómago permanece dentro de la cavidad y se hace lo que se dice el intestino, se lleva un poquito más alejado para que todo, por eso que dijo la doctora, es restrictivo y es mal absortivo. O sea, prácticamente lo que se come pasa y recién al último se digiere. Entonces prácticamente no se absorbe. Ah, ok. Ese es el bypass. La manga gástrica es achicar, por decirle, cortar el estómago, se saca parte del estómago, no queda adentro y queda como un pequeño tubo, como por decirte una expresión, una manguera finita. Ok. Entonces es restrictivo. Entonces vos tenés el estómago, llena pero rápido. finito. Es una cuestión de volumen. Volumen, de exactamente, restrictivo. En el caso del cinturón gástrico, aprietan donde el Y estómago. se pone generalmente en la parte media del estómago, se deja más hacia la parte superior y eso generalmente queda como si fuera lo mismo que un bypass, queda chico, el reservorio. Entonces el paciente prácticamente no puede comer y entonces restringe prácticamente. Es como un embudo. Exactamente, quedando ahí un embudo. Y lo que pasando la comida despacito. Exactamente, entonces no puede comer y va disminuyendo, pero lógicamente eso no es permanente. En cambio, y el otro es el balón intragástrico, que es un balón que se introduce y ocupa gran parte del estómago, y entonces el paciente baja de peso, pero lógicamente... Tiene el estómago lleno, digamos, de alguna forma con el balón. Como una saciedad, ¿verdad? Y come de acuerdo a lo que está establecido, de acuerdo a la parte, digamos... En el caso del balón y del cinturón, ¿se llega al objetivo y se retira? ¿Eso permanece ahí como...? No, porque llega- las se- otras situaciones son irreversibles ya una vez que... Muchas veces, sí, no, eso llega a su objetivo y se retira, eso no permanece. Ahora, lo que sí en los pacientes súper obesos, en los que tienen digamos, un índice de masa muy superior a eso de 50, estamos hablando de 50, en eso sí es un arma en la cual se utiliza para que el paciente disminuya de peso y después se le pueda hacer una cirugía. Inclusive hoy en día se está utilizando la manga gástrica, que es menos agresiva, para bajar de peso y después se le hace el bypass, se le convierte a bypass, que es mucho mejor desde el punto de vista metabólico. Cuando hablamos de dos cosas tenemos que hablar de metabolismo y tenemos que hablar de bajar de peso, de dos cosas a la vez. ¿Cuál es la indicación para la gente que nos está viendo en el sentido de que muchas de estas estrategias o alternativas se les ofrece, digamos, a la gente muchas veces sin ningún tipo de, a los efectos de hacer la intervención, cobrar por los servicios en el sector privado, ¿verdad? Y después luego, bueno, arreglarte Sin como acompañamiento. podés, ¿verdad? Claro, te venden como la solución, sin una cuestión ética, digamos, de por medio. La gente, en buena o en buena fe muchas veces, ¿verdad? Compra el servicio o contrata la intervención y después, bueno, no hay ningún control. ¿Qué se le dice a la gente con respecto a eso? Bueno, nosotros trabajamos en centros en centros privados Ajá. multidisciplinarios, ¿verdad? De hecho, somos, digamos que recomendamos a los pacientes que se operen con equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Eso es lo que debe ocurrir, ¿verdad? No como una cuestión aislada. No como una cuestión aislada porque el seguimiento es muy importante, Muy ¿verdad? importante. La manga gástrica, si bien necesita menos suplementación, hay que entender que al sacar el fondo gástrico también se saca unas células que sirven también para el empaquetamiento y la absorción del complejo B, de las vitaminas del complejo B. Entonces tiene que haber una suplementación especial de vitaminas del complejo B, ¿verdad? Que toda la vida también deben tener en cuenta. Y habiendo comido tan poco y no tener una guía nutricional, también puede tener algún tipo de desnutrición, sobre todo proteica, porque cuesta más la digestión de las proteínas. Entonces, sí o sí, el tratamiento debe ser multidisciplinario. No, la obesidad, como les dije al principio, es una enfermedad crónica y necesita tratamiento. Por más que el paciente esté flaco ya, necesita igual tener un seguimiento. Doctora, gracias por venir, muy amable. ¿sí? Muchas gracias a Doctor, ustedes. muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pueden, sí, le da a los dos para remangar los pantalones poder salir Llegaremos. Sí. del Gracias. estudio, ¿sí? Las medias también, sí, La media. se hagan descalzos, no hay problema. Bueno, nos vamos, señores. Que tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Para todos, nosotros nos vamos a volver a reencontrar el martes. Lastimosamente no podemos trabajar el lunes por
políticas de la empresa que uno no puede Nos entender vamos a jamás. encontrar, le vamos a acompañar a la gente en la noche En buena, el ¿no? especial. En la de Nochebuena, Nochebuena, sí, claro, sí. en el De Onigana. especial. Y esta noche nos acompañamos todos en la fiesta de fin de Sí. año. Creo que Felipe es el único que no consiguió finalmente poder tener permiso para esta noche, así que No gestionó la lancha en que realidad. pase bien parece. porque ya no nos vamos a ver. Gracias. Felipe, sí. Gracias, mi querido. Qué bárbaro, señor. Feliz Navidad para toda la Feliz Navidad audiencia. para todos, Gracias feliz por Navidad, habernos muchas acompañado felicidades. todos estos días. Gracias Pasen en por familia. estar ahí al otro lado. Y nos vamos a ver venía el martes El mañana. 26, por supuesto. Sí, o No, y acá estoy. más, yo pensé que Si iba a era hacer puente ya. un puente. Enganchaba. Bueno, ya se viene Carlos Peralta también, por supuesto. Sé que el club de fans de Carlos Peralta, que está activo desde el momento que él entra a la radio a la mañana hasta que él termina su última actividad, ya está prendido ahí, Con cuenta de Twitter tuiteando propia. cosas también. Con ¿eh? cuenta de Twitter propia. Con cuenta, por eso tuiteando cosas ahí y haciendo impresionante. su gráfica. Impresionante, les digo. Una ¿eh? locura. Movimiento Bueno, tremendo. nos Bien. vemos esta noche los dos. Sí, Así es. señor, por Y- supuesto. Iba, ¿qué va? Felipe, envíale una foto de tu casa, ¿sí? Dale, Bueno, dale. Nos vamos a encontrar mañana. El martes, perdón. Vayan chao. nadando.